Bueno, ahí estamos, van llegando. Bienvenidos y bienvenidas a otro encuentro de Geleo. Rodri, vos estás muteado. Ahí estoy desmuteado. Por- Ahí estamos. Sí, pero no puedo ahora. Dale. Que me costó mucho hacerlo. Bueno, vamos empezando, si les parece. Ya estamos dándole este tiempo en que todos se van conectando y van ingresando a la sala de Zoom. Hoy tenemos un encuentro con nuestro compañero y colega, Mariano Espléndido. Así que, si te parece, Rodri, te dejo unas palabras a vos de bienvenida a nuestro grupo de estudios sobre lenguas y escrituras de Oriente, y así después le doy paso a las palabras a Mariano. ¿Te parece? Perfecto. Dale. Bueno, bueno, gracias por estar una vez más, a Mariano como invitado y a todas las personas que se van sumando cada 15 días los sábados. Bueno, somos Leo, grupo de estudio sobre lenguas y escrituras de Oriente, y bueno, cada 15 días nos juntamos para discutir diferentes temas referidos a la antigüedad o temas conexos con la antigüedad. Y bueno, en este caso nos acompaña el doctor Mariano Espléndido, que ahora Leila lo va a acompañar, lo va a presentar, perdón. Eh, Nuestro grupo se compone por colegas, investigadores, investigadoras de distintas universidades nacionales de Argentina y colegas y colaboradores del exterior también. Y ahí somos de la Nacional de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Jujuy y CONICET. Bien, así que no voy a robarles más tiempo y los dejo con la presentación de Leila y después con la presentación de Mariano. Así que muchas gracias. Bueno, gracias, Rodri. Las mías serán unas breves palabras simplemente para contarles quién es Mariano. Mariano, estoy muy contenta, estamos todos muy contentas que hoy esté acá con nosotros y con nosotras. Él es un compañero, un largo compañero de la carrera de Historia del profesorado, y después transitamos con varios de los que estamos acá también los pasillos de la Facultad de Humanidades y el Centro de Estudios de Sociedades Precapitalistas. Nos reúne ahí el Centro de Estudios. Bueno, Mariano es profesor y doctor en Historia, también es investigador del CONICET. Él ha hecho sus trabajos y sus estudios principalmente en lo que nos va a presentar hoy, sobre los esclavos y las esclavas en las primeras comunidades cristianas, estos debates y estas tensiones entre el siglo I y el siglo III. Ya tengo que decir, después de Cristo, para nosotros, por lo menos que hacemos historia antigua oriental, ya debemos aclarar esa temporalidad que ya me asusta un poco eso. También contarles, bueno, que él es investigador de la Facultad de Humanidades, del Centro de Estudios de Sociedades Precapitalistas, en donde nos nucleamos como estudiadores de las sociedades antiguas en general. Y también contarles que Mariano está en estos últimos tiempos dando algunos seminarios y algunas también otras charlas, por ejemplo, ahora dentro de poquito, el viernes que viene creo que es, dentro del marco de la Biblioteca Agustiniana, así que también lo invitamos a que puedan compartir con Mariano esos encuentros. Estamos muy contentos todos, particularmente también yo, que hoy estés acá con nosotros, así que no hablo más y te doy la palabra para escucharte hoy. Gracias, Mariano. Bueno, gracias Ley, gracias Rodrigo y a todo el equipo de Geleo. Es un placer estar ahora, no como espectador, sino presentando un poco y compartiendo alguna parte de mis investigaciones. Como dijo Leila, forman parte, este tema que vamos a charlar un poco hoy, sobre esclavos y esclavas en las primeras comunidades cristianas, formó parte de lo que fue mi tesis de doctorado, que concretamente se centró en el imaginario y en los discursos sobre los esclavos. Ahora, dentro de lo que es mi trabajo como investigador de CONICET, amplié un poco la mirada hacia todo lo que es la conformación del
del oikos cristiano, de la casa, y cómo se genera todo un debate y una tensión en relación a la apropiación y a la codificación de los comportamientos de las primeras iglesias, ¿no? De lo que se esperaba de los primeros creyentes en el ámbito doméstico, ¿no? Esto, un proceso paralelo a la separación de la sinagoga y a la demarcación de una identidad cristiana propiamente dicha, ¿no? En su pluralidad. Así que, bueno, un poco como marco, esto ha sido la prehistoria de mi investigación. Y bueno, actualmente sigo trabajando con esclavos, siguen apareciendo, obviamente, pero los veo más en el conjunto de la totalidad de la familia, ¿no? De esta estructura patriarcal doméstica en la que el cristianismo se inserta. Bueno, tengo armada acá la presentación, así podemos ver cómo lo vamos a ir organizando para que sea lo más didáctico posible. Y bueno, sé que es, como dijo Ley, esto rompe un poco el molde con los trabajos y las presentaciones sobre Oriente Antiguo. Nos estamos yendo a otro mundo totalmente distinto. El Imperio Romano, ni siquiera en sus periodos, ¿no?, iniciales, sino ya concretamente en los periodos de nuestra era, ya organizada la autocracia imperial. Y aún así, creo que es para buscarle un punto de conexión, el cristianismo es una religión que aparece en Oriente, que aparece en un margen del Imperio Romano, en la provincia de Judea, en un contexto bastante particular, ¿no? Los antiguos críticos del cristianismo tenían entre sus expresiones para denostarlos el hecho de que eran, de tratarlos de judíos rebeldes, ¿no? De que, bueno, habían sido fruto de una rebelión dentro del seno del judaísmo, lo cual no está tan lejos de la verdad en muchos puntos, y que se habían separado, ¿no?, siguiendo a un hombre reciente, como dirán, ¿no? Alguien que encima tuvo la desgracia de morir ejecutado como criminal, ni siquiera en una muerte honrosa. Para charlar acerca de los esclavos y poder definir mejor su posición y cómo vamos a abordar su presencia en las comunidades, es interesante considerar algunos aspectos generales, ¿no?, en cuanto a lo que es, o lo que han sido y lo que son los estudios acerca de la esclavitud como fenómeno. Esto nos va a ayudar a enfocar el problema del costado más adecuado, ¿no? Por un lado, esto quizás para los que están más familiarizados con la bibliografía y los autores del periodo clásico les suene más conocido, a quienes no, quizás no tanto, pero Moses Finlay y Saint Croix, que son dos grandes teóricos respecto de la esclavitud, que comprenden a la esclavitud como mercancía, ¿sí? Nos dan una primera pauta para pensar la relación social que se establece con los esclavos, ¿no? Pero decir que el esclavo simplemente es una mercancía, ¿no?, es quizás verlo de una manera bastante unidimensional, ¿no? Por eso Orlando Patterson planteó un concepto mucho más amplio en relación a la esclavitud, ¿no?, que concibe al esclavo como un desarraigado social de una manera violenta, fruto de una dominación violenta, fruto de la guerra, fruto del rapto, la transformación de su condición a través de esa despersonalización que se sufre, ¿no?, el esclavo y la esclava como sujetos de una comunidad arrancados y reinsertados a través de las lógicas del mercado en otras donde no tienen ningún vínculo, donde incluso no solamente pierden su identidad, su nombre, sus vínculos, sino que tienen que crear nuevas, ¿no? Y esto va a crear una condición bastante particular dentro de lo que es la esclavitud mercancía grecorromana, que es justamente una institución flexible, ¿no? Jurídicamente hablando, encontramos, ¿no?, que todos los esclavos son iguales, ¿no? Han sido fruto de un rapto, de una captura, la alienación violenta y una reinserción con su consiguiente despersonalización. Pero la esclavitud lo que permite es, bueno, depende en qué lugar, ¿no?, se instale, ¿no?, quién compra a este esclavo o a esta esclava y qué trabajo lo ponga a hacer, qué espacio ocupe en la dinámica urbana, rural,
o incluso, ¿no?, dentro de la dinámica familiar, será la suerte que correrá esta mercancía humana, ¿no? De ahí que se plantee justamente que, bueno, la movilidad social en el mundo greco-romano es una posibilidad, no está vedada, y que esta flexibilidad de la esclavitud permite que haya esclavos en todo tipo de actividad y en todo tipo de espacio. No hay actividades propiamente esclavas, ¿no? Podemos encontrar esclavos y esclavas desde las canteras o las minas a trabajos agrícolas, a una gran presencia en diferentes profesiones urbanas, como aprendices, como agentes comerciales, como médicos, como cantantes, como pedagogos, como profesionales también vinculados a la prostitución, como secretarios o incluso ya en el periodo imperial, ¿no?, dentro de lo que es la familia del César, esclavos que tienen altas responsabilidades administrativas, ya sea en Roma, ya sea en las provincias. Muchos de ellos, incluso durante su, digamos, siendo esclavos todavía, pueden llegar a tener esclavos propios, alcanzar una manumisión, ¿no?, de alguna manera. Bueno, hay una variedad tan grande de situaciones en las que uno puede encontrar a los esclavos que justamente esto abona la teoría de una movilidad social muy fluida. Esto en primera instancia, ¿no? Y el otro aspecto también, que no es menor, ¿no?, en lo que es los estudios en relación a la esclavitud, es que la esclavitud antigua no tiene ninguna carga de tipo étnico, ni nada que se le parezca, ¿no? Los esclavos, uno está acostumbrado a pensar la esclavitud más desde, bueno, el proceso de colonización propio de la modernidad. Pero el fenómeno de la esclavitud en el mundo clásico no carga con esta marca, y esto, digamos, se refleja justamente en que muchas veces las fuentes dudan, ¿no?, o inclusive los mismos, las mismas personas en la antigüedad debían dudar si una persona era esclava o libre. Hay sociedades y hay espacios en los que existen marcas o existen determinados dispositivos de poder que físicos, ¿no?, materiales, la ropa, los cortes de cabello, algunas marcas físicas que se les hacen. Pero en otros casos, ¿no?, es muy difícil identificar a esclavos o esclavas fugados, y en muchas novelas, incluso de la antigüedad, es muy común que algún esclavo que ha huido, que se ha escapado, disimule su estatus y todos le crean, y situaciones parecidas, ¿no? Esto también es algo a considerar. Ahora, si lo enfocamos desde el cristianismo concretamente, ¿no?, cómo la institución de la esclavitud convivió con estas iglesias, ¿no?, progresivamente organizadas. Vamos a tomar el siglo I al siglo III, un periodo que la gran mayoría de los sociólogos, con justa razón, llaman el periodo sectario del cristianismo. Sectario en el pleno sentido de la palabra, fundamentalmente por los números, fundamentalmente por la cantidad de personas que debían componer las comunidades. No hay datos, digamos, cuantitativos precisos para la antigüedad, pero se supone un ritmo de crecimiento realmente muy, muy bajo en los primeros 3 siglos. Después un repunte a partir del siglo IV, V, un poco favorecido por la adopción por parte del Imperio Romano. Pero esta etapa sectaria hace que incluso sea un poco más complejo, a través del acceso a las fuentes, identificar en muchas de ellas si una persona que es nombrada tiene estatus esclavo o no. Ahora, historiográficamente, ¿no?, y en general, la esclavitud es un problema, podríamos decir, relativamente nuevo, ¿no?, una preocupación que el conocimiento histórico ha abordado muy recientemente, ¿no?, y la podemos remitir al siglo XIX, si tuviéramos que marcar un periodo en concreto, ¿no?, a lo sumo mitad del siglo XIX, con todo el proceso de liberación, ¿no?, de abolicionismo. Hay una gran deuda, por ejemplo, con todo lo que es la Guerra de Secesión norteamericana, un poco del periodo, que llevó a la producción de, por ejemplo, en el ámbito de lo que es
la literatura cristiana una exégesis bastante interesante en relación a la esclavitud, problemática para ciertos investigadores y pastores que se volcaron a este tipo de estudios. Pero si vamos a los estudios más serios y más propios de la disciplina histórica, encontramos trabajos como el de Henry Wallon, que en su historia de la esclavitud en la antigüedad, plantea que el cristianismo supuso una revolución de tipo moral, si lo queremos llamar, o ética, en el tratamiento de los esclavos. Rápidamente se le salió a contestar a este historiador planteando que, bueno, en realidad la Iglesia antigua había tolerado tranquilamente la esclavitud, que en ninguno de los documentos del Nuevo Testamento o de la patrística en general hay una recusación de la institución, que los obispos poseían esclavos, las iglesias, una vez que ya han estado organizadas, tuvieron sus dependientes serviles, y digamos, no generó ningún tipo de problemática, ¿no? Nunca lo han percibido como un problema, ¿no?, institucional, ¿no?, esta degradación humana. Los autores que siguieron en la línea de Wallon plantearon justamente que, bueno, fue una revolución silenciosa la del cristianismo, que se habría dado puertas adentro de las iglesias, ¿no?, de las instituciones, justificándose en que el esclavo o la esclava que son creyentes asumían, ¿no?, lo vamos a ver ahora en alguna de las fuentes, el título de hermano, y esa igualdad espiritual llevaba a mejores tratos y una serie de beneficios que los esclavos de los gentiles, ¿no?, de los no pertenecientes a la comunidad, no gozarían, no tendrían. Esto no tiene tampoco ningún asidero. Vamos a ver que sí, efectivamente, hay integración de conversos esclavos a las asambleas desde los primeros momentos, esto nunca se niega, es verdad, pero el nivel de integración de los esclavos a las iglesias nunca termina de ser total, siempre son miembros de lealtad dudosa y de una situación liminal constante, una marginalidad constante en la que viven y sobre la cual se sospecha continuamente, ¿no? De ahí que, bueno, acá un poco despuntó la problemática con la teoría de Wallon y sus sucesores, y un poco todo un trabajo un poco más fino, que sobre todo hizo la crítica de las formas durante el siglo XX, de replantearse justamente estas premisas en relación a la convivencia entre la iglesia, ¿no?, las iglesias, vamos a hablar en plural, ¿no? No hay un cristianismo monolítico en la antigüedad para nada, al menos en estos siglos no lo hay, y la esclavitud, ¿no? Por un lado, entonces, no tenemos juicio moral, ¿no? Por otro lado, hay algunos antecedentes sobre los que podríamos construir un poco los comportamientos cristianos iniciales, que son la filosofía estoica, ¿no?, en cuanto a esa idea de que la libertad y la esclavitud pasan por cuestiones del espíritu, y del judaísmo, que en todo lo que es la literatura del Antiguo Testamento plantea el famoso año sabático, la remisión de las deudas, la liberación de los cautivos, siempre hablando de aquellos que han caído en algún tipo de esclavitud por deuda y que son judíos, ¿sí? Esto no implica, ya en el periodo en que el cristianismo surge, que un judío no pueda acceder a un esclavo gentil, ¿no?, que ha comprado, que obviamente lo tienen que circuncidar y integrarlo correctamente a las dinámicas familiares, pero también, igual que en el caso del cristianismo, siguen jugando estos esclavos convertidos a la fuerza, ¿no?, circuncidados a la fuerza, roles totalmente secundarios en lo que es el funcionamiento del oikos judío y mucho más dentro de la sinagoga. De esto hay una bibliografía muy específica, después al final voy a hacer una especie de cuadro con los textos a los que pueden ir a consultar para profundizar varios de estos temas. Lo cierto es que la primera iglesia, las primeras iglesias, toman algunos presupuestos que el judaísmo plantea en relación a la esclavitud y los vamos a ver reflejados, ¿no? Por otro lado, las fuentes que tenemos, ¿no?, son bastante sesgadas porque parten de la mirada de los propietarios. Lamentablemente no tenemos restos ni escritos, ¿no?, ni materiales de esclavos de estos primeros 3 siglos.
toda la mirada que tenemos está mediada por el lente de los propietarios. Lo beneficioso de todo esto es que la primera intelectualidad cristiana, si la queremos llamar de alguna manera, en general estaba compuesta por pequeños artesanos, comerciantes urbanos, no estamos hablando de un sector aristocrático, ¿no? o de gente perteneciente a las clases aristocráticas imperiales, ¿no? Círculos senatoriales o ecuestres, sino todo lo contrario, ¿no? De una intelectualidad urbana, siempre asociada a algún trabajo manual, y que está en convivencia con esclavos, ¿sí? Acá lo vamos a enfocar, ahora vamos a ver en el siguiente cuadro, directamente a la problemática que se da dentro de las comunidades en espacios urbanos, ¿sí? Lo cual también implica un recorte. No tenemos la voz ni testimonios muy extensos ni consistentes, por ejemplo, de lo que es el cristianismo rural, que existió en este periodo. Y también asociado a este primer enfoque, la idea, digamos, o el uso del concepto de esclavitud a un nivel teológico y discursivo para reflejar, por un lado, ¿no? como parte integral del discurso, del primer discurso cristiano, de la primera retórica cristiana, como parte integral de todo lo que tiene que ver, ¿no? La terminología asociada al pecado, y de aquí que, bueno, la interpretación del Antiguo Testamento tenga mucho que ver en toda esta construcción, ¿no? El Israel que fue esclavo en Egipto, su liberación, la percepción del Dios de Israel como un Dios liberador, justamente un Dios que se opone a la injusticia, que busca la igualdad, que defiende. Y por otro lado, la jerarquía cristiana que va a adoptar muy progresivamente el año pasado, una historiadora de Oxford sacó un libro muy, muy interesante que se llama Slave Leadership, que es sobre, bueno, el liderazgo esclavizante, ¿no? Las metáforas de la esclavitud que van adoptando obispos, presbíteros, en los primeros tiempos del cristianismo. Es realmente muy revelador cómo dentro de sus fórmulas de presentación, ¿no? A las comunidades, en cartas y demás, aparece el término doulos, ¿no? Doulos Christus, el esclavo de Cristo, ¿no? O el que porta cadenas, también toda una simbología carcelaria, ¿no? De presos. Es muy interesante todos estos epítetos que la fomentan, ¿no? Y van afianzando la jerarquización. Lo que decía hace un rato, ¿no? De que el cristianismo fue un movimiento urbano en sus primeros 3, 4 siglos. Esta teoría está muy discutida últimamente. En el 2017 también otro historiador de Oxford planteó en un libro que se llama justamente Discutiendo la tesis urbana, que el cristianismo no habría sido un culto netamente urbano. Lo que tenemos, ¿no? El problema que tenemos es que las fuentes que nos han sobrevivido, por diferentes motivos, son fuentes que provienen de los sectores urbanos de los creyentes en Jesús. Y que los sectores agrícolas, que, bueno, él se preocupa muy minuciosamente por ir identificándolos en las diferentes fuentes, los sectores urbanos habrían sido desplazados, ¿no? Directamente, y no se reflejan mucho en los materiales con los que contamos, pero el grueso, así como el grueso de la población en la antigüedad vivía en el área rural, bueno, él dice, es imposible que los cristianos hayan vivido solamente en la ciudad, porque si no, para el siglo IV, ya todo el mundo urbano del imperio debería, ¿no? En las diferentes progresiones numéricas que se hacen, todo el mundo urbano del imperio debería ser cristiano, y no es así. Es muy, muy interesante. Thomas, se me había olvidado el nombre, Thomas Robinson, desmantelando la tesis urbana. Y por otro lado, no solamente el enfoque es urbano, sino dentro de la ciudad, concretamente el epicentro de la actividad esclava es el oikos, que curiosamente también es la iglesia. Es el espacio doméstico que se transforma en el punto de reunión de la comunidad. Al salir de la sinagoga, ¿no? Ya a fines del siglo I, principios del segundo, o al generarse esta larga transición en la que, bueno, hay ciertas iglesias que van a salir más rápido de los círculos sinagogales y otras no tanto, evidentemente el liderazgo cristiano se va a tener que plasmar en
el oikos, la casa iglesia, lo que puede aparecer en algunos textos, y ahí va a permanecer al menos hasta la segunda mitad del siglo III, primera mitad del siglo IV. Bueno, a partir de Constantino hay un avance en lo que es los espacios públicos de culto, ¿no? Y el hogar se abandona. Pero que el cristianismo haya existido como un culto doméstico o con base doméstica, ¿no? Esto no implica que sea un único lugar de reunión, probablemente en una ciudad donde habría un número creciente, quizás sean 2 o 3 casas. Le da mucha visibilidad a todos los componentes que habitan en esa casa, en ese oikos, ¿no? En el oikos en el sentido más amplio de hogar, ¿no? Con todos los dependientes, sus dependencias físicas, los clientes vinculados al padre de la familia. De ahí que aparezcan la esposa, los hijos, los esclavos. Esto es relevante en tanto hay que construir, ¿no? Los cristianos se preocupan por construir las dinámicas de poder dentro de el oikos para poder recibir a la comunidad y para garantizarle a la comunidad una estabilidad administrativa, económica, ¿no? Yendo a la cuestión de fondo, amén de espiritual. Esto no niega, ¿no? Esto no niega que, bueno, estos nuevos líderes o progresivos nuevos líderes, bueno, hagan alarde digamos, de su capacidad de interpretación de las escrituras o de conocimiento de las tradiciones sobre Jesús y los apóstoles. Eso está presente, ¿no? En parte del discurso, pero por otro lado es la solvencia económica. Y eso se tiene que observar concretamente en las interacciones domésticas, ¿no? Acá el esclavo, la esclava, aparecen con toda su gloria en los documentos, ¿no? Lo vamos a encontrar. Y por último, antes de arrancar con un recorrido a través de los documentos, el problema que actualmente se está debatiendo, ¿no? En relación a las fuentes que vamos a ver. Por un lado, tenemos a una historiadora que es Jennifer Glancy, que planteó en el 2002 en su libro, si los esclavos que aparecen en las fuentes cristianas, las esclavas, están reflejando una realidad, ¿no? Ella dice que sí, que dada la procedencia, ¿no? El estatus social, ¿no? Y jurídico de los diferentes redactores de los documentos cristianos, ¿no? No estamos hablando de clases altas, como yo les decía, se puede confiar en que nos dan un retrato bastante fidedigno de la realidad comunitaria y dentro de esa realidad de la actuación de los esclavos y las esclavas. Pero Albert J. Harrill, que también es un investigador que tiene varios textos producidos sobre esclavos cristianos, él es de la Universidad de Chicago, sale a contestarle diciéndole que son productos literarios y que encarnan pura y netamente la ideología de los amos, ¿sí? Que en muy pocas ocasiones podemos estar hablando de realidades materiales concretas, ¿no? De situaciones concretas comunitarias, y que todo sería mera retórica en la que se integra a los esclavos un poco en un juego de intertextualidad con otras producciones contemporáneas, ¿no? Dentro de lo que es el Imperio Romano, tanto novelescas como tratados morales, etc., ¿no? El año pasado, Christy Cobb, que es una historiadora que hizo todo un estudio comparativo de las 3 esclavas que aparecen en la obra de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, estuvo bien poniendo un poco el punto intermedio entre estas dos teorías encontradas, diciendo que, bueno, no hay una oposición en sí, ¿no? Hay un punto intermedio, ¿no? Hay construcción retórica en relación a las figuras esclavas, por supuesto que la hay, ¿no? Y lo vamos a observar en varios de los documentos que vamos a ver, pero también la reflexión que se opera sobre las mismas, sobre esas figuras, marca que los autores o las autoras, ¿no? En algunos casos son documentos anónimos que no sabemos quién los produjo, ¿no? Tenemos una idea digamos, de su extracción social, de sus intereses, pero no sabemos si es un varón o una mujer, en qué situación más concreta está. Está propiciando una reflexión sobre esas figuras esclavas
sobre lo que la comunidad espera de ellas, y esto evidentemente tiene algún asidero en situaciones concretas que se están atravesando y que los cristianos antiguos, ¿no? tenían una gran conectividad entre ellos, ¿no? Tenían, a pesar de la distancia, ¿no? Había un fluido contacto entre las comunidades, ¿no? Bueno, evidentemente hay problemáticas que atraviesan a las diferentes iglesias al mismo momento o problemas que los van preocupando, y esto evidentemente tiene un asidero en situaciones concretas y reales, ¿no? Así que es un punto un poco intermedio, me parece que es lo más sano para enfocar y para ver la riqueza que tienen estos documentos que vamos a ir encontrando. Acá tengo un mapa que, para que se den una idea, es un poco amplio, no tiene mucha más especificidad, más que marcar en dos colores. Por un lado, lo que está en la zona más cálida, en el naranja más cálido, más tipo ladrillo, serían las zonas en las que tenemos presencia del cristianismo aproximadamente para el 180 después de Cristo, ¿no? Creo que el cristianismo es peor que el coronavirus, se expandió muy rápido por el mundo mediterráneo, y ya la zona más clara, ¿no? Tenemos presencia cristiana para fines del siglo III, principio del IV. Como verán, bueno, acá sigue un poco el patrón de lo que plantean algunos sociólogos. El cristianismo es un culto que se expande primeramente en las ciudades costeras, en su mayoría, con puerto, y donde en general suele haber alguna sinagoga bastante grande, ¿no? Alguna comunidad judía asentada, ¿no? Esto para tener un pantallazo y pensando por ahí en quienes no estén tan familiarizados con el tema. Lo cierto es que sí, los cristianos antiguos viajaban mucho, se conectaban mucho, y había una gran circulación de los materiales que se iban produciendo en las diferentes iglesias, que obviamente no son un canon ni nada por el estilo, sino que, bueno, el material que se tenía era el que se usaba, y se iba copiando y recopiando, y en muchos casos alterando, ¿no? Esto es lo que complica también un poco el trabajo a la hora de volcarnos a los textos, ¿no? Cuándo se copió, quién lo copió, dónde habría alguna intervención que pertenece a una comunidad que no es la original. Pero bueno, en fin, son otros temas que no hacen concretamente a lo que tenemos que plantear hoy. Si hay un documento que inaugura y que delimita y que un poco también marca y condiciona los estudios sobre la esclavitud en el cristianismo antiguo, es la Carta a Filemón. Es la epístola más breve de las 7 epístolas que se consideran que son, ¿no? Que hay una aceptación de que han sido escritas por el mismo San Pablo durante su vida, y tiene la particularidad de que es la única misiva que es de tipo personal, ¿no? Pablo le escribe a un colaborador suyo que se llama Filemón, de ahí el nombre de la carta, que aparentemente no nos dice dónde está, ¿no? En el encabezado de la carta, se supone que está en la ciudad de Colosas, en Asia Menor. Y la situación de la carta, por esto es particular, ¿no? Es una carta personal. Un esclavo de Filemón, que se llama Onésimo, ha llegado hasta San Pablo, que está, hemos de entender, preso en la ciudad de Éfeso. Hasta ahí llegan las especulaciones, o cumpliendo algún tipo de condena particular en Éfeso, y este esclavo llega a pedirle auxilio o intervención. De acá se han desprendido miles de hipótesis de por qué Pablo manda la carta, por qué Onésimo ha ido a pedirle auxilio, y qué es lo que Pablo está pidiéndole a Filemón que haga en la carta. Cualquier bibliografía que encuentren sobre esto puede tener cualquier hipótesis, ¿no? Lo cierto es que vamos a tratar de encauzarla lo mejor que podamos. Se ha pensado, o al menos la percepción más clásica, es que Onésimo era un esclavo fugitivo que fue a pedirle auxilio, ¿no? La intervención de un amigo, de su propietario, fruto de que quizás en su huida habría generado algún perjuicio económico, se habría robado algo de la casa, y la intervención de Pablo lo beneficiaría. Esto es extraño porque si Pablo estuviese, como él dice que está, preso, no creo que a un esclavo fugitivo le sea muy simpático acercarse a una prisión donde hay oficiales y donde en general, bueno, corren las noticias acerca de los esclavos que se han fugado.
Más recientemente, Albert Harrill propuso una teoría que no es del todo descabellada, y es que Onésimo en realidad sería un esclavo que Filemón envió para adiestrarse con Pablo en alguna cuestión técnica. No hay que olvidarse que Pablo era un artesano, y esa estancia artesanal de formación se prolongó demasiado, más de lo que habría estado pautado entre Filemón y Pablo lo devuelve, ¿no? Le devuelve el esclavo con una carta que el esclavo mismo lleva, pidiéndole disculpas, ¿no? Contándole que el esclavo se convirtió, ¿no?, a la fe en Cristo. Acá todavía el término cristiano, no quiero ser anacrónico, ¿no? El término cristiano lo empiezan a utilizar las comunidades entrado el siglo segundo, en realidad, ¿no? En este momento las formas de denominarse, ¿no?, son los creyentes, los santos, el camino. Bueno, pero vamos a decir cristianismo como una concesión para no confundir, ¿no? Dice, bueno, se convirtió, ¿no?, se convirtió a la fe en Cristo, y se lo explica, ¿no? Pero con esa explicación, Pablo le dice, bueno, me encariñé con el esclavo, ¿no? Me es útil para la misión, ¿no? Y le va a pedir algo. Acá seleccioné un fragmentito de la carta. Es muy corta, ¿no? La pueden encontrar en cualquier Biblia, en cualquier edición. Tiene muy pocos versículos. Y dice lo siguiente, ¿no? En su argumentación, ¿no? Es Pablo el que habla. Por lo cual, aunque tengo en Cristo bastante libertad, ¿no?, confianza, parresia usa, para mandarte lo que conviene, ¿no? Pablo le habla a Filemón, prefiero más bien rogarte en nombre de la caridad, yo, este Pablo ya anciano y además ahora preso de Cristo Jesús. ¿No? Todo nos da la pauta de en qué situación está Pablo. No solamente que es anciano, sino que está preso en Cristo Jesús. Fíjense que acá empiezan a aparecer los epítetos de autoridad. Te ruego a favor de mi hijo, a quien engendré entre cadenas, Onésimo. Ya no lo llama esclavo de entrada, ¿no? Lo llama hijo. Que en otro momento te fue inútil, pero ahora muy útil para ti y para mí. A este te lo devuelvo, al que es mis entrañas, ¿no? Hay unas traducciones que ponen mi corazón, ¿no?, al que es mi propio interior, ¿no? Te lo estoy devolviendo, ¿no? Acaba con la carta. Antes te fue inútil, ¿no? ¿Qué quiere decir con inútil? Que no tenía ninguna habilidad técnica, que lo estafaba y era malo y ahora es bueno. Se pueden interpretar muchas cosas. Yo querría retenerlo conmigo, para que me sirviera en tu lugar, en estas cadenas por el Evangelio. Mas sin tu consentimiento nada he querido hacer, para que esta buena acción tuya no fuese forzada, sino voluntaria. Pablo reconoce, ¿no? Y en esto todo el cristianismo lo va a tener bastante claro, aunque a veces se les va a olvidar, que los esclavos, sean creyentes o no sean creyentes, tienen una lealtad primigenia que no se puede obviar, ¿no? Por el bien, ¿no?, por la salud de la comunidad no se puede obviar. Dice, sin tu consentimiento no he querido hacer nada. Vos sos el amo, es tu propiedad, ¿no? Esto está en el centro de su argumentación. Primero te pregunto, vos sos el amo. Para que esta buena acción tuya no fuese forzada, sino voluntaria, ¿no? Si me lo querés dar, ¿no?, hacelo porque vos querés, no porque yo me lo quede, ¿no? El apóstol tiene mucha cintura política, ¿no?, en lo que es el comportamiento con los benefactores de una comunidad. Tal vez por esto fue él alejado de ti por un tiempo, para que lo recuperaras para siempre. Él fue alejado, que a causa la voz pasiva. También, acá, ¿qué tenemos que interpretar? Que se escapó, que cumplió esta formación, ¿no? Bueno, no ya como un esclavo, ¿no? Lo recuperaras no ya como un esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que siéndolo para mí, cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor, ¿no? Ya no lo vas a recuperar, ¿no? Te estoy dando una ganancia, no lo estás recuperando como un extraño, ¿no?, como un esclavo, lo estás recuperando como un miembro de la iglesia, no lo estás recuperando como un hermano. Esto del cambio de estatus, ¿no? O sea, jurídicamente sigue siendo un esclavo, pero el estatus dentro de la comunidad, ¿no?, cuando los cristianos se llaman entre sí hermano, hermana, que esto va a llevar después a algunas críticas muy duras por parte de la gentilidad, tiene todo un significado, ¿no? Darle el apelativo de hermano a nivel interno es todo un cambio. Y Pablo le está pidiendo justamente eso a Filemón, ¿no? Por tanto, si me consideras un compañero o alguien unido, recíbelo como a mí mismo.
Y si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo con mi puño, yo te lo pagaré. ¿Bien? Pablo dice, bueno, si te perjudicó, acá de nuevo, volvemos al problema anterior que no sabemos cuál es. ¿En qué? ¿Te perjudicó su ausencia? Porque trabajaba con vos en el taller. Bueno, hay muchas especulaciones. Yo te lo pagaré, y acá viene cuando Pablo se pone un poco más áspero, que dice, por no decirte que tú mismo te me debes. Pablo habría sido el artífice de la conversión de Filemón. Pablo habría trabajado con Filemón y a la par en el taller, y habría una deuda entre ambos. ¿Podemos hablar de una cuestión económica evidente? Bueno, sí, hermano, hazme este favor en el Señor. Alivia mis entrañas, ¿no? Mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu docilidad, tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te pida. Y este fragmento debe ser uno de los más, los que más ríos de tinta han hecho correr sobre el Nuevo Testamento. Harás más de lo que te pido. ¿Qué es? Que lo libere, ¿no? Que lo trate mejor de lo que él le está pidiendo. Yo me inclino a pensar, con muchos otros exégetas que lo han planteado, que hay un pedido de liberación acá. Creo que cimentado simple y llanamente en que Pablo, para integrar a alguien a su equipo misionero y para mantenerlo en actividad, digamos, sabe que el esclavo es posesión de un tercero, que no se pertenece totalmente, y que solamente siendo un liberto, logrando ese cambio en su condición, puede integrarse plenamente a la misión. No puede pertenecerse totalmente y ganar un cierto nivel de pureza. El esclavo no es un individuo puro, ¿no? Siempre se sospecha de que ha sido abusado o abusada en su proceso de captura hasta la venta. Y esto lo hace ya de entrada un sujeto marginal y sobre el cual la sospecha de impureza está siempre presente, porque además el esclavo no se puede negar a los requerimientos sexuales de su amo, no tienen carga moral tampoco sobre eso, es una situación sobre la que no se puede juzgar, ¿no? Simplemente está cumpliendo con su deber, ¿no? Y está fuera de su voluntad poder negarse a eso. Fíjense con qué cuidado Pablo aborda la situación, ¿no? Más allá de que finalmente esté pidiendo la liberación de Onésimo o no, lo que puedan llegar a considerar otros investigadores, su dinámica, ¿no? de tratamiento comunitario, no se puede malquistar con Filemón, es muy cuidadosa, ¿no? Vamos a ver otro caso donde también está en el eje la cuestión de la obediencia, y es un episodio muy conocido, ¿no? El del país del centurión, que está presente en el Evangelio de Mateo y de Juan, de Mateo, Lucas, de una manera, y Juan lo reversiona, ¿no? Es toda una polémica como lo reversiona Juan, pero la literatura evangélica pone a Jesús en contacto con esclavos muy pocas veces, y en general las figuras esclavas están muy presentes en los discursos de las parábolas, como ejemplos de la administración y demás, que eso, bueno, creo que amerita un estudio solamente de las parábolas, que es muy enriquecedor. Pero en este episodio, en el que Jesús se encuentra con un gentil, un centurión, un representante del imperio, que está consignado en Mateo, ¿no? Esto vendría de lo que se llama el Evangelio Q, o el Evangelio de los Dichos de Q. Es el único milagro, digamos, o el único hecho de Jesús que está consignado en este Evangelio de dichos, ¿no? de frases solamente. Y es polémico porque es uno de los pocos episodios en los que Jesús habla con un gentil y le concede un pedido a un gentil. Leámoslo y veamos a qué se refiere. Cuando habla de pais, pais es una palabra para designar a los esclavos. Pais quiere decir muchacho, el chico. Se interpreta que es un esclavo porque después en el relato se usa la palabra dulo, pero pais puede ser un hombre grande, no necesariamente, como muchos que analizan el pasaje plantean, sea un niño, ¿no? Esta idea de que el esclavo es un menor eternamente, la minoridad, ¿no? Sobre todo el varón, ¿no? Nunca deja de ser un menor de edad, por eso en muchos documentos se les refiere como pais, ¿no? El chico, ¿no? El muchachito. Y dice lo siguiente, ¿no? Al entrar en Cafarnaún se le acercó un centurión y le rogó diciendo, Señor, ¿no? Ya empezamos mal porque un centurión romano le está diciendo Señor a Jesús, le dice Kyrie, ¿no? Y ese es el título para el emperador. Acá, evidentemente, ya este relato ha sufrido un proceso.
por más simpático que le cayera Jesús a un centurión, no creo que lo llamara Kyrie. Pero bueno, en lo que hace el relato dice, Señor, mi muchacho, o mi esclavo a causa pais, yace en casa paralítico con terrible sufrimiento. Le dice Jesús, yo iré a curarlo. Respondió el centurión, Señor, de nuevo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que digas una palabra y mi muchacho será curado. Porque también yo, que soy un hombre bajo autoridad, un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va, y a otro ven y viene. Y a mi esclavo, ¿no? Acá sí usa dulos, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado. El pasaje es polémico porque está rodeado de escribas y fariseos, y Jesús, cuando el centurión le dice, no, no vengas a mi casa a decir una palabra, y ya está, yo confío en la jerarquía, en la cadena de mando, ¿no? Le da el poder de la autoridad sobre su oikos a Jesús. Y Jesús lo mira sorprendido y dice, bueno, en todo Israel no encontré una fe más grande que esta. En lo que es el esquema de Mateo, esto es un baldazo de agua fría para los interlocutores judíos, ¿no? La fe más grande de Israel es la de un gentil, ¿no? Que no pide ningún gesto taumatúrgico, no pide que Jesús haga ninguna cosa especial, sino que diga una palabra, ¿no? El poder de la palabra. Decilo y él sabe obedecer, ¿no? Él se va a curar solamente porque lo digas, ¿no? Porque entiende lo que es obedecer, ¿no? Entiende esta cadena de mando en la relación entre el amo y el esclavo. El esclavo es un sujeto totalmente pasivo en este relato, ni aparece, pobre, está tirado en la casa, paralítico y sufriendo, y es el amo el que intercede, ¿no? Vamos a ver después que se va a construir una ideología, digamos, de proselitismo patriarcal dentro del cristianismo antiguo. Es el amo el que intercede, ¿no? Lucas va a agregar que lo quiere al esclavo, ¿no? Es un esclavo muy querido, no es un esclavo cualquiera de la casa, es un esclavo muy querido, y fruto de el buen orden, ¿no? de la buena obediencia, el esclavo recupera la salud. Viéndolo así, ¿no? Es un episodio bastante llamativo, ¿no? Bastante llamativo, y que justamente inaugura o se produce, ¿no? El Evangelio de Mateo, Lucas, estamos hablando de finales del siglo I, está a la par con lo que vamos a ir viendo después, que es justamente la construcción de, bueno, una autoridad doméstica que sea la receptora, ¿no? que garantice la recepción de la asamblea cristiana. Hay otro texto en la literatura del Nuevo Testamento que merece la pena, ¿no? nombrarlo, y que es sobre el cual estoy trabajando ahora, concretamente, que es la esclava oracular, que aparece en el libro de los Hechos, y que se va a encontrar con San Pablo, ¿no? Acá esta esclava es una gentil, no tiene vínculo con la asamblea cristiana. Pablo está fundando la comunidad de Filipos en la provincia de Macedonia, y sucede lo siguiente, ¿no? Él está con Silas, que es su colaborador, y van predicando en Filipos. Pero aparece una muchacha, una paidis, que acá usan el femenino, justamente, no usan dula, por ejemplo, que es un término poco utilizado, sino usan paidisque, la muchacha, que va a empezar a perseguir. Dice lo siguiente, ¿no? Sucedió que al ir nosotros, acá es una de las pocas partes de Hechos de los Apóstoles en que el relator cambia a la primera persona del plural. Al ir nosotros al lugar de oración, al lugar donde se reunían los judíos de la ciudad, nos salió al encuentro una esclava, traduzco paidisque por esclava, pero la muchacha, poseída de un espíritu pitón. Neumapízona quiere decir que es una esclava oracular de Apolo, probablemente, ¿no? El espíritu de la pitonisa, que por pronunciación de oráculos producía mucho dinero a sus señores, ¿no? Acá habla de Kyrios, ¿no? Sus amos. Y habla de oráculos, no está profetizando la esclava, ¿no? Usa manteuomene, no es profeteu el verbo que usa el autor de Hechos, ¿no? El manteuomene quiere decir una especie de oráculo, podríamos decir en criollo, más barato, más impreciso, ¿no? Ella nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son esclavos del Dios Altísimo que les anuncian un camino de salvación. También un oráculo medio ambiguo. ¿Quién es el Dios Altísimo? Apolo, el Dios de Israel. Bueno, y los llama esclavos, ¿no? Llama a Pablo esclavo, ¿no? Siendo que ella es la esclava.
seguía haciendo esto durante muchos días. Cansado, Pablo se volvió, cansado es ahí, harto, dice directamente, ¿no? Se volvió y dijo al espíritu: en nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante salió. Viendo sus señores que se les había ido su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta el ágora ante los magistrados. El episodio termina mal porque, fruto de este exorcismo que ha dejado sin ganancia a estos amos que explotan a su esclava con los oráculos, bueno, los golpean y los mandan a la cárcel. No sabemos nada más de la esclava. Christy Cobb, en el libro que publicó el año pasado, dice, bueno, la esclava es la focalizadora, ¿no?, de este episodio, ¿no? Dice la verdad, ¿no? Los esclavos no mienten, ¿no? Estos hombres son esclavos del Dios Altísimo, vienen a anunciar un camino de salvación, que son términos que se utilizan a lo largo de toda la obra, pero ella no es cristiana, ¿no? Y lo que más llama la atención de este episodio es que Pablo pierde la paciencia con una esclava que no es de su propiedad, de la cual no conoce a los amos, y eso le atrae la desgracia, ¿sí? Ser castigado, ¿no? Ha dañado, hay algunos autores que dicen, daña espiritualmente a una propiedad ajena, ¿no? Como si se pudiera medir, ¿no?, la posesión de una persona, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿cómo se comprueba esto? Bueno, hay un daño, así sea espiritual, sobre la propiedad de otro. Así como veíamos al Pablo histórico que en Filemón, no quiero hacer nada sin tu consentimiento, le dice a Filemón, acá un Pablo harto que se da vuelta y le grita, le saca el espíritu, ¿no?, con este exorcismo, y esto le acarrea problemas con los amos de la muchacha, ¿no? Para mí acá hay, en el contexto también de Hechos, que es el de la constitución del oikos cristiano, hay una seria advertencia, ¿no?, respecto a cómo comportarse con los dependientes ajenos, ¿sí? Hay espacios y hay autoridades que reconocer, ¿sí? Y hay autores inclusive que plantean, bueno, al haberle quitado esta posibilidad oracular que tenía la muchacha y por la cual generaba dinero, dice, hasta inclusive probablemente Pablo le haya hecho un daño, porque ya que no puede dar oráculos, probablemente le hayan mandado a prostituirse, ¿sí? Y el hecho de que un apóstol pierda los estribos, que es algo que pasa, en Hechos pasa solamente en este pasaje, es, creo, ¿no?, de parte del autor, una advertencia, ¿no?, acerca de la mesura que se debe tener con las cuestiones domésticas. Ahora, la construcción de la autoridad en el oikos cristiano se va a manifestar con lo que se conocen como los códigos domésticos, que aparecen en bastante literatura, tanto integrada en el Nuevo Testamento, en algunas cartas, como en algunos escritos de padres apostólicos, ¿no?, la primera literatura producida hacia fines del siglo I, inicio del siglo II, ¿no?, por diferentes comunidades cristianas, que no está incluida, ¿no?, en el canon bíblico, finalmente. La primera carta a Timoteo, que se atribuye a Pablo, ¿no?, que proviene de comunidades paulinas, pero ya estamos hablando del 120 aproximadamente después de Cristo, se dirige a diferentes sectores de la asamblea, tratando de cimentar el orden comunitario en pos de un líder propietario, ¿no?, de la comunidad, que sea el que los concentre y que los administre. Y entre esas admoniciones se dirige a los esclavos. Y dice lo siguiente: todos los que estén bajo el yugo, como esclavos, consideren a sus amos como dignos de todo respeto, ¿no?, de todo honor, ahí variará la traducción, para que no se blasfeme del nombre de Dios y de la enseñanza, ¿no?, de la doctrina. Los que tengan amos creyentes, no los desprecien porque son hermanos, vuelve a usar la misma terminología, ¿no?, sino sírvanlos, pues son creyentes y queridos los que reciben esa buena acción, ¿no?, ese servicio de parte de ustedes. No es la única advertencia, ¿no? Y la verdad que cuando una cosa se repite y se repite sin cesar en los documentos, creo que es la marca de que algo no está funcionando, de que algo no se está cumpliendo. Acá tomé como muestra lo que dice Timoteo. Esta insistencia en que, aunque sus amos sean creyentes, ¿no?, esa es una mayor razón para obedecerlos, ¿sí?, estaría marcando que hay o habría algunas iglesias en las que los esclavos, dentro de lo que es la constitución de la asamblea, ¿no?, la reunión de la asamblea, bueno,
estarían presionando, ¿no?, por alguna serie de aspectos relativos a la igualdad en la participación. Plinio el Joven nos da a entender en una de sus cartas a Trajano que hay 2 esclavas en una comunidad de Bitinia, 2 esclavas cristianas que ejercen como ministras y que él ha torturado para sacarles información, ¿sí? Un pequeño conflicto, ¿no?, en relación a, bueno, qué lugar están ocupando los esclavos evidentemente en la asamblea, ¿no? La recomendación del autor de Filemón de Timoteo, de 1 Timoteo, es obedezcan más que nunca, ¿no? Sírvanlos porque son creyentes, ¿sí? Guarda que ustedes son también parte de la estructura de poder de loicos, ¿sí? El esclavo tiene que obedecer, ¿no?, porque es la manera de mostrar, como dice la carta de Timoteo, que el que puede administrar su casa, ¿no?, correctamente, puede administrar la iglesia de Dios. El esclavo se transforma en una pieza, ¿no?, en este juego de poder por la jerarquización local en las comunidades cristianas. Aquel que puede mostrar que, bueno, administra bien su casa, sus esclavos lo obedecen, sus hijos son piadosos, su esposa es sensata, ¿no? La mujer tiene una presencia muy grande en las comunidades domésticas. Bueno, esa es la persona idónea para concentrar a la comunidad, para amonestarla y mucho más, para ser nuestro representante externo, ¿no?, frente a otras comunidades, ¿no?, la cara visible de la comunidad, la representación externa. Conviene que el esclavo adopte una ética cristiana sólida, ¿no?, y que deje de lado otras prácticas que, bueno, digamos, en el mundo grecorromano les garantizaban el ascenso social, ¿no?, y el beneplácito incluso dentro del hogar. Entre ellos, por ejemplo, la conducta sexual. Todos tendrán en mente quizás el texto del Satiricón de Petronio, en el que Trimalción cuenta en su cena que él ascendió dentro del hogar, ¿no?, para administrar los bienes de su amo, principalmente siendo el compañero sexual del amo y de la esposa del amo también, ¿no? Esto es algo que los textos cristianos, ¿no?, nos ponen en una zona gris. No dicen nada respecto de la conducta sexual de los esclavos. Primero porque no lo pueden decir, ¿no?, porque no le pueden reclamar algo, ¿no?, ese aspecto a los esclavos, aspecto que no manejan justamente. Creo que lo más, digamos, lo más certero sería decir que rodean la cuestión sexual a partir de las admoniciones justamente a los amos. Pero los esclavos ven coartada, al adoptar la ética cristiana, un montón de comportamientos a nivel doméstico que antes los beneficiarían y que ahora no les están permitidos. El sexual parece ser uno de los que aparece en esto, ¿no?, en este cambio. Ignacio de Antioquía, que escribió hacia la década del 120, también el 130, una serie de cartas, le escribe a Policarpo, el obispo de la ciudad de Esmirna, en Asia Menor también, lo siguiente, ¿no?, después de una serie de recomendaciones de tipo espiritual, toca la fibra económica, ¿no?, del asunto de la dirección de la comunidad. Y le dice, que no se abandone a las viudas. Después del Señor, tú eres su valedor, ¿no? Primero, encárgate de las viudas. Esto está presentándonos los círculos de beneficencia y de atención comunitaria que se dan en la asamblea. Nada suceda sin contar con tu voluntad. Y tú no hagas nada sin contar con la voluntad de Dios, lo cual ciertamente no haces, ¿no? Controla todo, le está diciendo, ¿no?, que no se te escape nada. Sé firme, que las reuniones se celebren con más frecuencia. Después le va a decir que se celebren con tu presencia, ¿no? Si vos no estás, no es válida la reunión. Busca a todos por su nombre. ¿Cómo crear una red clientelar? Conocete el nombre de todos, ¿no? Tampoco estamos hablando del Vaticano, estamos hablando de una iglesia en la que a lo sumo habría 30, 40 personas, como mucho, ¿no? Conocelos a todos, ¿no? No traten altivamente a esclavos y esclavas. Acá fíjense, dulos, que hay dulas, ¿no? Pero ellos, ¿no?, es decir, mesuren el trato, ¿no?, pero ellos tampoco se engrían, ¿no?, que no se crean más de lo que son. Y volvemos a lo de Filemón, ¿no? No por ser hermanos, no por estar integrados en la comunidad, ¿no?, pueden hacer lo que quieran. Al contrario, sean mejores esclavos
para que alcancen de Dios una libertad mejor, ¿no? ¿Para qué? Digamos, y un poco revertería, echaría para atrás, ¿no? Sería una reversión del planteo que se hace Pablo en Filemón. La libertad no es necesaria, ¿no? ¿Qué mejor libertad que la libertad que existe en Dios? ¿No? Es lo que tienen que aspirar, ¿no? Sean mejores esclavos para, para ser más libres en su condición actual, ¿sí? No esperando que, ¿no?, de una manera complaciente eso los lleve a un camino de manutención, etc. Y aclara, no deseen ser liberados por la comunidad para que no sean hallados esclavos del deseo. Esto nos da la pauta de que la comunidad tiene un fondo común. Ya acá Ignacio lo deja muy claro, además atienden a las viudas, por ende algo de dinero deben manejar. Y es un dinero que en muchos casos se puede usar para redimir cautivos, ¿sí? Pero es, bueno, que la expectativa de unirse a la comunidad de los esclavos que los creyentes pueden tener en su casa, o de los esclavos que pueden provenir de familias que son gentiles y que se interesan por el cristianismo, ¿no?, sin tener un amo creyente, que la aspiración de sumarse a la comunidad no sea porque la comunidad los va a liberar con el dinero del fondo común, ¿no?, la bolsa comunitaria, ¿no?, porque ese no es el objetivo. No dice que no lo hagan, ¿no? Ignacio no dice que no lo hagan, no dice que no compren la libertad de un esclavo, ¿no?, sino que, bueno, de nuevo, ¿no?, hay que tener a cada sector de la asamblea, ¿no?, en la consideración necesaria y considerar particularmente, ¿no?, los peligros que pueden entrañar, ¿no? Y el esclavo, de nuevo, es un sujeto problemático, ¿sí? Y ahora veremos por qué, justamente, ¿no? ¿Qué pasa con los esclavos que provienen de amos que no son cristianos, ¿no? Una cosa es un amo cristiano que tenga sus esclavos y que incluso les haya impuesto la conversión al cristianismo, que ya en esta etapa, ¿no?, mitad del siglo II, es muy corriente, es muy normal que esto ocurra. Otra cosa es esclavos que no pertenecen a amos cristianos. Orígenes, hacia mitad del siglo III, en realidad escribió una refutación de un autor pagano que se llama Celso, que es un filósofo que habría escrito su obra hacia el 170, 180, ¿no?, ya hacia finales del siglo II, durante el periodo de los Antoninos, que se llama Sobre la doctrina verdadera, ¿no? Esa obra se perdió, pero en la antigüedad circuló muchísimo y era una crítica muy aguda y con mucho conocimiento del comportamiento social de los cristianos. Se ve que era muy popular incluso durante el siglo III, porque Orígenes, casi 70 años después, le responde, ¿no?, aunque Celso debía estar bastante muerto ya para esa altura. Y en el libro tercero dice lo siguiente, ¿no?, refiriéndose a cómo Celso trata el proselitismo cristiano, sobre todo en aquellos hogares donde no se profesa el cristianismo, ¿no?, y cómo procede. Dice lo siguiente. Primero habla Orígenes, ¿no?, que va seleccionando fragmentos de la obra de Celso y los va contestando. Como por lo visto Celso ha tomado gusto en echarnos rociadas de insultos, ¿no?, añadió a los ya mencionados otros que vamos a citar para ver quién se deshonra más con ellos. ¿Los cristianos o Celso? ¿Qué dice? ¿No? Y estos son los momentos en los que copia textual el texto de Celso, ¿no? Vemos efectivamente en las casas privadas, ¿no?, los oikoi, a cardadores, zapateros, bataneros, a las gentes, en fin, más incultas y rústicas, que delante de los señores o amos de la casa, ¿no?, hombres provectos, discretos, ¿no?, los amos, no se atreven a abrir la boca, pero apenas toman aparte a los niños mismos y con ellos a ciertas mujeres ignorantes, hay que ver la cantidad de maravillas que dicen, ¿no? Esto es, vemos que en las casas, en los oikoi, ¿no?, los que trabajan en los talleres, ¿no?, los que son cardadores, zapateros, bataneros, en alguna dependencia tipo taller de la casa, son los cristianos, ¿sí?, que son esclavos, ¿no? Acá está diciendo justamente los que están en estos talleres, o aprendices esclavos, o libertos, son los que, adelante de los amos de la casa, para la que trabajan, no dicen una palabra, ¿no?, pero ni bien estos amos no están, agarran, ¿no?, a las mujeres de la casa, a los niños, y les empiezan a meter ideas en la cabeza, ¿sí? Esta cantidad de maravillas que dicen, ¿no?, maravillas en un sentido fantasioso. Que no hay que obedecer ni a padres ni a preceptores, sino confiar solamente en ellos, pues aquellos son unos necios y unos estúpidos y preocupados como están por vacuas tonterías, ni saben ni hacen nada que sea realmente bueno. Ellos,
¿no? Los cristianos, solo ellos son los que saben cómo se debe vivir, y si los niños los obedecen, no solo serán ellos felices, sino que harán también feliz a su familia, ¿no? Acá lo que está tratando de mostrar es, bueno, el cristianismo es un culto subversivo en tanto altera la autoridad patriarcal, porque va de abajo hacia arriba, ¿no? De las casas, de los oikoi, empieza por cooptar a los sectores más ignorantes, esclavos, mujeres, niños. Durante gran parte del siglo XIX y del siglo XX se consideró, en los primeros estudios sociológicos, que el cristianismo era un culto de esclavos, mujeres y niños en sus primeros tiempos. Esto ha sido rebatido, ¿no? Lo cual no quiere decir que no estuvieran estos componentes, por supuesto que lo están, pero lo que plantea Celso, una mirada bastante aguda, ¿no? Y política, porque su idea final es mostrar cómo el cristianismo corrompe desde el hogar, ¿no? Esa falta de lealtad después se trasladada directamente al imperio, ¿no? Un imperio que encima, ¿no? En el periodo de los antoninos, empieza a sufrir alguna que otra problemática, concretamente en las fronteras, ¿no? Dudando de la lealtad política de los cristianos, que paralelamente están diciendo nosotros somos los más leales del imperio, ¿no? Somos geniales, pagamos los impuestos, obedecemos al emperador, lo único que hacemos es no le damos culto. Y sigue Celso, ¿no? Y si mientras hablan perciben que se acerca alguno de los preceptores encargados de la enseñanza de los niños, hombres prudentes o el padre mismo, los más cautos se callan de miedo, otros más descarados tratan de soliviantar a los niños, susurrándoles que en presencia del padre o de los preceptores no quieren ni pueden explicarles nada bueno, pues la estolidez y necedad de aquellos se los impide, corrompidos que están totalmente y sumidos en la más profunda maldad, y que pudieran castigarlos, que si quieren tienen que desentenderse del padre y preceptores y junto con las mujeres y sus compañeros de juego apartarse a la habitación de las mujeres o al taller de zapatería o al de curtidos, y allí recibirán instrucción cierta. Tales son los discursos con los que tratan de persuadir. Celso cree que el cristianismo es una religión de consigna, ¿no? La idea de cree, no preguntes, ¿sí? Y que esto atrae a los ignorantes y finalmente termina generando un desbarajuste en las lealtades domésticas. Mientras Celso escribe, tenemos un texto en el que los esclavos, ¿no? Aparecen positiva y negativamente en la perspectiva del cristianismo, que es el martirio de los cristianos de Lyon y de Viena, un grupo de cristianos en el centro de la Galia, que lo recoge Eusebio en el siglo IV, es un martirio muy antiguo, del cual hay pocos testimonios externos, ¿no? Eusebio prácticamente concentra todo el texto en su compilación de la historia eclesiástica, y muestra los dos costados, ¿no? De la consideración que tiene la Asamblea Cristiana hacia los esclavos. Por un lado, los esclavos que, por su misma vulnerabilidad física, ¿no? De ser sujetos de tortura, terminan delatando a los cristianos en medio de una furia popular. Todavía no hablamos de persecución, porque estos martirios ocurrieron en el 177, es más una especie de linchamiento popular fruto de una sequía que hace que, bueno, la gente busque a los cristianos como chivos expiatorios. Y dice lo siguiente: fueron también apresados algunos gentiles, esclavos domésticos, usa el término oiketai, de los nuestros, o sea, esclavos de familias cristianas que no eran cristianos. Cuando el gobernador mandó que se nos buscara a todos nosotros, estos, los esclavos, por insidias de Satanás, temiendo los tormentos que veían padecer a los santos, empujados a ello por los soldados, nos acusaron falsamente de cenas fiesteas, ¿no? De comerse unos a otros, malinterpretando el sentido de la Eucaristía, de promiscuidades edípeas, ¿no? Porque los cristianos se llaman hermano, hermana, se cree que las reuniones son orgías, de promiscuidades edípeas y de tantas otras cosas que a nosotros ni decirlas ni pensarlas es lícito. El esclavo como delator está en un margen de la comunidad, convive en casas cristianas donde hay miembros y es el primero en delatar, ¿no? Esta es la imagen más negativa y que se va a repetir en otros martirologios. Y por otro lado, hasta en un sentido bastante irónico, hay una esclava entre los apresados que se llama Blandina, el mismo nombre da a entender, ¿no? Blandina es débil, ¿no? Es blanda, es maleable totalmente, y es la que más resiste, y termina alterando su condición de esclava a través del martirio. Sobre Blandina es muy largo lo que el texto dice, pero esta parte, que es la inicial, dice lo siguiente: toda la furia de la muchedumbre, del gobernador y de los soldados se abatió desbordada sobre el diácono Santos de Viena, sobre Maturo, recién bautizado, pero noble luchador,
sobre Átalo, oriundo de Pérgamo, que siempre había sido columna y fundamento de los cristianos de aquí, y sobre Blandina, por medio de la cual Cristo demostró que lo que entre los hombres aparece vulgar, deforme y fácilmente despreciable, por parte de Dios se considera digno de gran gloria a causa del amor hacia Él, amor que se muestra en la fuerza y que no se jacta de la apariencia. Blandina es raro, ¿no? Acá aparece como una esclava. Generalmente estos linchamientos van a buscar a los cabecillas de la comunidad, pero se ceban sobre Blandina, y esto a muchos hace dudar, ¿no? Decir, bueno, Blandina es un injerto en el texto con fines literarios y demostrar que la comunidad cristiana es socialmente transversal y que las persecuciones justamente lo demuestran, ¿no? Se ataca al obispo, al diácono, al catecúmeno y al esclavo también, ¿no? Satanás no diferencia la fe, digamos, la condición de las personas, ¿no? Sino que ataca la fe de todos. ¿Puede ser Blandina un artificio literario o puede estar representando a un sector de la comunidad? Probablemente, ¿no? Haya algo digamos, de construcción del personaje, ¿no? Y aparte el nombre mismo da que dudar, ¿no? Aunque bien, los nombres que se le da a los esclavos no lo harían sospechoso, ¿no? Los nombres siempre son irónicos, Blandina, Félix, ¿no? Blandina es muy normal. ¿No? Por eso es deforme, es débil, vulgar, y fíjense quién está junto con ella. Dice, efectivamente, mientras todos nosotros estábamos medrosos, ¿no? Se ve que los han apresado y están encerrados, lo mismo que su ama en la carne, también ella, una de nuestros mártires combatientes, o sea que Blandina es esclava de una cristiana, que no dan el nombre, pero está con ellos, y temíamos que por la flaqueza de su cuerpo no tuviese fuerzas para proclamar libremente su confesión. Blandina se vio llena de una fuerza tan grande que extenuaba y agotaba a los que por turno y de todas las maneras la iban torturando desde el amanecer hasta el ocaso. Ellos mismos confesaban que estaban vencidos, sin poder hacer ya nada por ella, y se admiraban de cómo podía mantenerse con aliento, estando todo su cuerpo desgarrado y abierto, y atestiguaban que una sola especie de suplicio bastaba para quitar la vida, sin necesidad de tantos ni tan terribles. Blandina se termina transformando en el relato, por un lado en la última mártir, ¿no? Ejecutan a todos y Blandina queda para el final. Y cuando la exponen colgada, ¿no? Los que quedan, los últimos que quedan, ven en ella a Cristo, ¿no? Y Blandina se transforma, el texto se olvida que es una esclava y se transforma en la madre de la comunidad. Emulando un poco, y acá hay un cruce literario, con el texto del segundo libro de los Macabeos, la madre macabea que ve morir a sus 7 hijos, ¿no? Y ella es la última que muere. Bueno, acá hay toda una reivindicación del martirio y demás, pero resulta llamativo que justamente sea una esclava la que termina arengando a la comunidad y se transforma, ¿no? Pasando incluso por encima de su dueña, que también es creyente, en la madre de la comunidad y la que representa a Cristo, ¿no? Se da la transfiguración en el cuerpo de la esclava, en el cuerpo desgarrado, aparece Cristo, ¿no? Y todos los que están combatiendo, ¿no? Los atletas de Cristo de la arena, lo pueden ver. Hay otra esclava muy famosa, que también representa la fidelidad y que está en el martirio de Perpetua, y felicidad concretamente. Aparece en un episodio solo, ¿no? Acá también yo dudo, ¿no? Nunca se dice que sea la esclava de Perpetua, aunque muchos lo interpretan así. El martirio de ambas, que son las únicas dos que quedan vivas al final del relato, y son arrojadas a la arena, esto en el 203 aproximadamente, a principio del siglo III, marcaría también, ¿no? Es un martirio que proviene de un sector del cristianismo que es el montanismo, ¿no? En el cual se reivindican mucho los dones espirituales y un montón de otras categorías, que aparezca una esclava junto a una noble romana, ¿no? Los dos extremos de la escala social luchando en la arena, ¿no? Por una misma fe, también suena un poco a composición literaria, pero este episodio que acá presento sobre felicidad, justamente enfoca otro aspecto, ¿no? De lo que es el cuerpo de las esclavas. Fíjense lo que dice, ¿no? Las dos están embarazadas cuando las ponen en la cárcel, tanto Perpetua como Felicidad. Perpetua ha tenido a su niño recientemente y la angustia mucho, ¿no? Se supone que es el primer escrito de una mujer que se conserva fehacientemente en el cristianismo. Otros lo rebaten, ¿no? Pero sería el diario de Perpetua, un poco de lo que se conserva del martirio, que después fue editado, y Perpetua cuenta lo problemático que es darle al niño de
de comer en la cárcel, ¿no? Que no le puede dar el pecho, que el niño llora, etc. Y Felicidad está embarazada. Y cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando están a punto de mandarlas a la arena. En cuanto a Felicidad, también a ella le fue otorgada gracia del Señor del modo que vamos a decir. Como se hallaba en el 8º mes de su embarazo, pues fue detenida encinta, estando inminente el día del espectáculo, se hallaba sumida en gran tristeza, temiendo se había de diferir su suplicio por razón de su preñez, pues la ley veda ejecutar a las mujeres gironadas, a las mujeres embarazadas. Y tuviera que verter luego su sangre, santa e inocente, entre los demás criminales. Felicidad ha confesado su fe con todos los demás, pero su embarazo, ¿no? Está muy avanzado, se acerca el día de los juegos en que van a ser arrojados, y ella teme que no la dejen salir a la arena con el resto de la comunidad y que por ende quede para otro espectáculo con otros criminales comunes, ¿no? Los cristianos son enviados a la arena todos juntos. Y se empieza a desesperar, ¿no? Porque justamente su condición física, incluso muchos comentaristas dicen su subordinación, no sabemos quién es el padre, ¿no? Probablemente, si no es la esclava de Perpetua, esté embarazada de su propietario, ¿no? Y eso es lo que la limita, ¿no? Y de hecho la va a hacer quedar por fuera de la iglesia, ¿no? Su testimonio va a ser diferido. Lo mismo que ella, sus compañeros de martirio estaban profundamente afligidos de pensar que habían de dejar atrás a tan excelente compañera como caminante solitaria por el camino de la común esperanza. Terminada la oración, ¿no? Sobre que rezan, sobrecogieron inmediatamente a Felicidad los dolores del parto, y como ella sintiera el dolor, según puede suponerse, de la dificultad de un parto trabajoso de 8º mes, díjole uno de los oficiales de la prisión, ¿no? Ella tiene que dar a luz en la prisión, y uno de los oficiales la ve en este estado. Y le dice, tú que así te quejas ahora, ¿qué harás cuando seas arrojada a las fieras que despreciaste cuando no quisiste sacrificar? ¿No? O sea, estás en tus dolores de parto gritando, no te quejas así, y después cuando los leones te coman, ¿qué vas a decir? ¿No? Y ella respondió, ahora soy yo la que padezco lo que padezco, mas allí habrá otro en mí que padecerá por mí, pues también yo he de padecer por él. Y así dio a luz una niña que una de las hermanas crió como hija, ¿no? Los que van a visitarlos a la cárcel se llevan a los nenes, se llevan el nene de Perpetua y se llevan a la nena de Felicidad, ¿sí? Y finalmente Felicidad puede entrar a la arena, ¿no? Que eso genera la conmoción del auditorio cuando ven que en su cuerpo las señales de que recientemente ha dado a luz y de que Perpetua ha estado amamantando. ¿No? De nuevo, la transfiguración, ¿no? Después otro va a estar en mí, ¿no? Igual que en Blandina, el Cristo sufriente se hace presente. Felicidad dice, bueno, esto que estoy sufriendo ahora es una situación mía, personal, ¿no? La maternidad. Pero el compromiso con la comunidad se va a manifestar en la arena, ¿no? Y ahí no voy a ser yo, ¿no? Va a ser otro, ¿no? La simbiosis entre el mártir, no importa su estatus, y Dios, ¿no? Y Cristo. Este es el lado positivo de la perspectiva respecto a los cristianos a nivel externo, ¿no? Los esclavos cristianos. Pero a nivel interno, en la casa, los esclavos también son un problema. Y un problema, volvemos a la cuestión sexual. ¿Cómo convivimos? Y creo que ahí está el kit de la cuestión del cristianismo antiguo, más que la esclavitud en sí como institución, es cómo convivimos con esclavos y cómo no hacemos uso, ¿no? Cómo nos refrenamos de hacer uso de nuestras prerrogativas sobre sus cuerpos. En el Pedagogo, que es un escrito de Clemente de Alejandría, de finales del siglo II, principio del III, Clemente se refiere, va hablándole a un grupo de cristianos de muy buen pasar de Alejandría, y recomienda, entre esas cosas, que se abstengan de tener a los esclavos al lado todo el tiempo. Dice lo siguiente, pero he aquí que sin caer en la cuenta, llevado por el soplo del espíritu, me he salido del cauce de mi discurso, al cual debo retornar para reprobar el exceso de esclavos domésticos. En efecto, huyendo del trabajo personal y del autoservicio, se recurre a los sirvientes, comprando una multitud de cocineros, camareros y de hábiles trinchadores. Muchas son las clases de servidores. Unos trabajan para satisfacer su propia voracidad, como los trinchadores, los expertos en guisados. Otros preparan salsas, pasteles de miel y cremas. Otros guardan el oro, como los grifos. Otros custodian la plata, lavan las copas, disponen lo necesario para los banquetes. Otros aparejan los animales de tiro en torno a ellos. Ejercen su oficio una multitud de escanciadores y un enjambre de muchachos bellos, como cachorros de los que chupan la belleza. Peluqueros y doncellas andan ocupados en torno a las mujeres, unas con espejos, otras con redecillas, otras con los peines.
Hay también muchos eunucos y otros entretenedores que por la garantía que ofrece su incapacidad para gustar placer, sirven sin levantar sospechas a quienes quieren entregarse a él. Pero el verdadero eunuco no es el que no puede, sino el que no quiere gustar el placer. Más adelante, Clemente aclara, bueno, cuando van a bañarse, en los baños públicos, no se desnuden adelante de los esclavos. No hagan que los esclavos se desnuden adelante de ustedes, por más que eso sea una práctica aceptada y común y sobre la cual no hay ningún juicio, ¿no? No provoquen la tentación, ¿no?, a nivel doméstico con sus dependientes. En Hechos de Andrés, que es un escrito ya del siglo III, donde encontramos una comunidad cristiana que empieza a exaltar los valores de la renuncia sexual por sobre todo, ¿no?, lo que se llama el encratismo. Es una novela piadosa acerca de lo que habría hecho el apóstol Andrés, no hay dato histórico en esto, es un texto muy popular, pero la renuncia sexual está atrás de todo el relato. Y se muestra cómo una mujer, ¿no?, de alta alcurnia, una llamada Maximila, que es la esposa del gobernador, decide, al adoptar el cristianismo, bueno, renunciar a la convivencia carnal con su marido. Y en esta relación el marido no acepta, y ella tiene que encontrar una forma de, de escapar de los requerimientos sexuales, que son todas las noches. El marido es alguien muy insistente. Y lo que hace es recurrir, ¿no?, a una esclava, que no es cristiana justamente, ¿no? Pero fíjense, desde nuestra postura, es un comportamiento éticamente reprobable que va a tener Maximila. Miren lo que hace. Dice, Maximila ideó entonces, ¿no?, que es esta mujer que se ha convertido gracias al apóstol Andrés, que convierte a todos a la castidad. Maximila ideó entonces lo que sigue. Mandó llamar a una esclava muy hermosa y de natural exageradamente disoluto, llamada Euclía, a quien dijo lo que había pensado y deseaba hacer. Recibirás de mí todos los favores que necesites si te pones de acuerdo conmigo y cumples lo que te voy a encargar. Dijo pues a Euclía lo que deseaba y recibió garantías de ella. Y como quería vivir en adelante castamente, tuvo durante bastante tiempo este consuelo. Así pues, según es costumbre en la mujer arreglarse con los adornos del enemigo, Maximila adornó con ellos a Euclía y le mandó que yaciera en su lugar con Egeates. Egeates es el nombre de su marido, el procónsul de Patras, la ciudad de Grecia en la que Andrés está predicando. Este tenía relaciones con ella, como si fuera su esposa, y luego le permitía levantarse y retirarse a su propia habitación, pues esa era la costumbre de Maximila. Hallando pues así su descanso y regocijándose en el Señor, al no tener que abandonar a Andrés, ocultó durante mucho tiempo lo que estaba haciendo, ¿no? La esclava se acuesta con el marido y ella se va a rezar con el apóstol. Pasados 18 meses, Euclía creyó justo que su señora le concediera la libertad, y en el mismo día le concedió lo que solicitaba. Otra vez, después de pocos días, le pidió gran cantidad de dinero que Maximila le dio sin demora. Luego también una de sus joyas que ella le entregó sin protestar. En una palabra, recibió sucesivamente vestidos, velos, diademas de Maximila. Pero no contenta con ello, hizo público todo el asunto entre sus compañeros de esclavitud, como jactándose y pavoneándose. Ellos se enfadaron ante la jactancia de Euclía y al principio trataron de hacerla callar cubriéndola de insultos. El episodio termina mal. Finalmente, los esclavos de la casa se dividen en sus lealtades y el amo se termina enterando de todo, de que ha estado acostándose con una esclava, simulando que era su esposa, y descarga su furia, ¿no?, justamente contra la esclava y contra los demás que han tratado de chantajear a su mujer, ¿no?, el esclavo como la extensión del cuerpo del amo. Es un alto precio por la castidad, ¿no? El esclavo en estas comunidades es visto directamente como un ser atado a pasiones totalmente terrenales, ¿no? Lo llama, no está en este fragmento, pero lo llama hijos del diablo, ¿no? Son naturalezas inferiores, un poco hasta inclusive retomando el concepto aristotélico de la esclavitud natural, es gente que necesita la sujeción y la voluptuosidad es una de sus características fundamentales, ¿no? De ahí que Maximila lo tome como el escape. Fíjense, esta es la mirada más negativa que encontramos en textos cristianos acerca del rol de los esclavos. Los esclavos ni les sirve, convertirse, porque nunca podrían aspirar a tan alto requerimiento en cuanto a la pureza sexual. Para cerrar un poco lo que vinimos hablando y también cerrar la presentación, el discurso cristiano sobre la esclavitud lo podemos enfocar en dos aspectos, ¿no? Por un lado, está determinado por la progresión organizativa de las iglesias, es decir, no hay un discurso monolítico ni inalterable a lo largo de lo que es el cristianismo antiguo.
Ni hablar después en el siglo IV, V, todo esto continuamente es resignificado, ¿no? A medida que las iglesias en el fin del siglo I, siglo II, se van jerarquizando y organizando a nivel doméstico, bueno, el énfasis puesto en las figuras esclavas va a ser cada vez mayor como dispositivos de poder, ¿no? Y por qué no agentes también dentro de estas redes clientelares, ¿no? De fondo que son las iglesias, ¿no? Más allá de su, por lo mismo, más allá de su nivel espiritual y comunitario, tiene que haber una solvencia económica que es lo que permite la organización de la asamblea. Y en esto los esclavos son una muestra efectiva del poder de los presbíteros, de los obispos, ¿no? Esto, ¿no? Esta progresión organizativa, esta presencia de los esclavos devienen críticas acerca de lo que son las prácticas comunitarias y la lealtad política de los grupos creyentes. Lo que dice Celso, esto es un proselitismo de abajo hacia arriba, un proselitismo subversivo que va erosionando las lealtades domésticas, o, como van a decir los cristianos, es un proselitismo ordenado, ¿no? Al estilo de Jesús con el centurión. Seguimos la cadena de mando, ¿no? Y hay fuentes en las que directamente los autores cristianos se dirigen a esclavos que tienen amos que no son creyentes. Y la consigna es, bánquensela, ¿sí? Bánquensela. De nuestra parte tienen todo, Cristo los ama, son imagen de Cristo, pero bánquensela, ¿no? Hay una cuestión de, bueno, cómo es a cuánto se arriesga la comunidad organizada, que puede ser muy pequeña, ¿no? A ganarse la animadversión de algún gentil, ¿no? En la ciudad. ¿De dónde viene justamente esto, ¿no? ¿Es un proselitismo ordenado, patriarcalista, o es un proselitismo subversivo? Y por otro lado, ¿no? El discurso cristiano sobre la esclavitud está orientado a reflejar los problemas y las tensiones de lo que es la convivencia con los esclavos, ¿no? Lo que es la vulnerabilidad física de los subordinados es un peligro, tanto a nivel interno como a nivel externo. A nivel externo lo hemos visto con la cuestión de los mártires, ¿no? Estos cuerpos de los esclavos son aquellos sobre los cuales inmediatamente se ejerce violencia, se les quita una confesión, son, digamos, el punto más débil de la comunidad, y sobre el cual, ya sea un linchamiento público, ya sea una furia popular, o ya sea una persecución sistemática estatal, ¿no? Esto se dará del siglo III en adelante, tienen un alto nivel de posibilidad de ser los primeros que caigan en la redada, ¿no? Y sobre los cuales se desencadena una serie de denuncias, muchas veces falsas, ¿no? Porque el testimonio del esclavo por el tormento es validado, digan lo que digan, ¿no? Y finalmente dicen lo que los torturadores quieren escuchar. Y por otro lado, y así como hay una visión muy positiva a nivel externo, están Blandina o Felicidad, que representan, sean o no un artificio literario, una visión comunitaria socialmente transversal, donde los esclavos están integrados y manifiestan un alto compromiso de fe. Por otro lado, a nivel interno, la tentación eterna, ¿no? El esclavo es un extraño, es peligroso, no es de la familia, representa a una tentación sexual constante sobre la cual la sociedad grecorromana no tiene ningún problema, ¿no? Uno es dueño del cuerpo de su esclavo, de su esclava, de su prole y de todo lo que le pertenezca, incluso de su vida, ¿no? Y esto, para las comunidades cristianas, va a generar, bueno, mucha tensión, ¿no? Y es una problemática que indirectamente se va a ir tratando, ¿no? Y uno va a puede ir analizando en las fuentes, bueno, cómo se le hace frente. Bien, esto es todo. Pero muchas gracias, Mariano. Te hemos escuchado todos con mucha atención. Si querés, podemos dejar tomar agua y pasar a las preguntas. Por favor, no hay ningún problema. Sí, que ahí veo que en el chat han empezado a dejar algunas preguntas. Bueno, como nos solemos organizar, por lo general suelen dejar o el pedido de palabra o las preguntas en el chat, nosotros las vamos leyendo e intentamos respetar ese orden en el que va apareciendo esas preguntas. Bueno, apenas empezada la presentación, Andrés te dejó ahora la pregunta que te leo a continuación, que creo que se fue respondiendo un poco
a lo largo de la presentación, que dice, ¿cómo se entiende el concepto de esclavitud en la teología de Pablo de Tarso? Específicamente. Bien. Bueno, Era algo la hablamos pregunta. ahí Sí. en base a la carta de Filemón, Ujú. y es también problemático porque Pablo dice en la primera carta a los Corintios, ¿no? Que cada cual se mantenga en la posición o en el estatus en el que fue llamado, ¿no? Si eres esclavo, no busques la libertad. En griego las palabras dan bastante que sospechar respecto de, bueno, mejor si puedes, creo que dice en griego, y muchos interpretan que es mejor si puedes, gana la libertad, mejor quédate como estás. Para mi perspectiva, y en esto coincido con otros investigadores, la manifestación plena de Cristo, más allá de que no se limita la integración esclava de ninguna manera en la comunidad, esto en las cartas de Pablo está reflejado, Pablo sabe que hay componentes esclavos. Por un lado, Pablo no impone la cristianización obligatoria de loicos, ¿no? De hecho, Filemón convivía con Onésimo en su casa y Onésimo no era creyente, ¿no? Se convirtió posteriormente por su contacto con Pablo. Primer asunto. Y después, yo creo que Pablo insiste mucho en esto, ¿no? Y en esto es deudor de las concepciones de su tiempo. El cuerpo del esclavo es un cuerpo sometido, y la manifestación plena de Cristo, ¿no? De esta idea de una comunidad de puros, no se puede dar totalmente en el esclavo, ¿no? Hay que darle, uno debe ser dueño de su cuerpo, por ende, me parece que la demanda de libertad, en el caso de Onésimo, para mí es muy notoria, es muy, muy notoria. Ya digo, no creo que Pablo los margine a nivel comunitario, están integrados, pero la plena manifestación del espíritu requiere que uno sea dueño de sí mismo, ¿no? Esa capacidad de discernir que Pablo llama se da justamente en la libertad física. Está muy bien. Bueno, acá hay un comentario extenso con una pregunta que paso a leer para todos, de parte de Steven Valencia Marín. Dice, bueno, te agradece, muchas gracias por tu intervención, que es un tema que para ellos, los teólogos y los filósofos, sigue siendo generador de discusiones. Y quiero hacerte la siguiente pregunta. Dice, usted enfatizó en la ausencia de juicio moral sobre el tema de la esclavitud en la literatura patrística. Sin embargo, las citaciones que usted te ofrece de textos del Nuevo Testamento, como también de escritores cristianos, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, Clemente de Alejandría, y otros muchos que me gustaría mencionar, como Basilio Magno, Gregorio Niceno y posteriores Anacorete, gracias, aunque estos son de tiempos posteriores al que usted nos plantea, parecen tener una resemantización del concepto de esclavitud que se aleja de una típica actitud tiránica y violenta. ¿Acaso este tipo de sentido no hace ya un juicio moral? Juicio que recae sobre los comportamientos que desprestigian a un cristiano de aquel tiempo. Bueno. Bien, acá está bien la diferencia, por eso decía que la posición de las diferentes iglesias en relación a la esclavitud va cambiando, y todos estos autores que acá nos mencionan, Basilio, Gregorio, incluso todos los padres anacoretas, todos los padres del desierto y demás, tienen otro tratamiento de la esclavitud, donde la perspectiva respecto de la convivencia, la verdad, no es mi área, no quiero decir tampoco una barbaridad de textos que apenas conozco, pero obviamente que ahí hay un concepto, ¿no? Se da una resemantización, como propone acá el compañero, respecto de la actitud hacia los creyentes de estatus servil. Sí, y sobre eso también hay bastante bibliografía. Me encantaría responder algo más preciso, pero me cae muy fuera de tiempo. Pero no, tenés tiempo, te dejamos que si querés extenderte un poquito más, no hay problema. No, me refería a que me cae fuera de mi enfoque cronológico. De tu temporalidad. Digamos, de temporalidad, digamos. Pero sí, sé que, por eso volví a lo mismo, ¿no? La antigüedad tardía, sobre todo también al volverse el cristianismo un culto público, y a dejar atrás el espacio de loicos, el discurso sobre los esclavos cambia. Hay otra perspectiva en lo que es su convivencia y en lo que es incluso
ciertos valores positivos en relación a la sujeción. Pero bueno, es otro mundo cristiano, ¿no? Es otro cristianismo prácticamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, te felicitan Teresa, Laura, Julio, Laura, Bautista. Pablo Bernola también agradece. Estoy leyendo a ver si hay alguna pregunta. Sí, te leo, dice, de Sí. parte de Pablo. Dice, Pablo. quisiera preguntarte si consideras que la expectativa de la parusia, ¿así se pronuncia? Parusia. Inminente en Pablo de Tarso, influyó en su posición más radical, lo pone entre comillas, en cuanto al lugar de los esclavos en las comunidades cristianas. Exacto. Bueno, acá Pablo da una clave, ¿no? Que bueno, hay muchas cosas que las fui omitiendo, mismo en relación a un poco más el contexto de cada uno de los textos que fuimos recorriendo. El cristianismo es muy plural en la antigüedad, pero lo que Pablo pone acá, la expectativa de la parusía, que quiere decir la segunda venida de Cristo, el Pablo histórico, ¿no? El Pablo de las 7 cartas, vive en una constante, o escribe en una constante expectativa de regreso del Mesías, ¿no? de una segunda venida que marcaría el fin de los tiempos. Lo cual hace que toda su concepción comunitaria sea muy escatológica, ¿no? Pablo es consciente o cree estar viviendo en los últimos tiempos, y es una postura que comparten muchos de los autores de los evangelios y otros autores de la primera generación, ¿no? Primera, segunda generación cristiana. El impulso de esta expectativa escatológica después no desaparece, porque de verdad nunca desaparece, pero se difumina, ¿no? Se pasa a un segundo plano y aparece la organización comunitaria. Lo que Pablo acá está planteando justamente, lo dicen algunos autores, ¿no? Decir, bueno, no cambiemos, no nos esforcemos por cambiar nuestra condición social, ¿no? Quedémonos donde estamos, ¿no? Porque el tiempo ya está, ¿no? El tiempo se termina. Creo que eso tiene mucho que ver en relación a tanto, sí, obviamente lo social que hacen las comunidades, pero también el hecho de que Pablo no se preocupe demasiado por cuestiones organizativas dentro de la comunidad, ¿no? Que cada cual esté en el estado en que lo encontró, no intenten cambiar sus situaciones. Ahora me viene a la mente justamente que dice lo mismo en relación a los que están casados, ¿no? Si estás casado con una mujer que no cree, o si estás casado con un hombre que no cree, no te divorcies, ¿no? Aprovechá los lugares en los que estás, ¿sí? Y resignifiquen las relaciones hacia adentro de la comunidad. Sí, yo creo que el componente, escatológico, ¿no? en el pensamiento de Pablo, por un lado, le hace, proponer, ¿no? estos comportamientos, y por otro lado, también creo que es lo que hace que no le preste tanta atención al estatus jurídico, ¿no? de los integrantes de las diferentes asambleas. Directamente Pablo está muy convencido de que el fin es inminente, ¿no? De que no va a pasar mucho más de esta generación para la vuelta de Cristo, ¿no? Es muy diferente de lo que vamos a encontrar en las cartas deuteropaulinas o en otros documentos que ya ese ímpetu se ha perdido, ¿no? No ha desaparecido, pero se ha perdido, sí. Está muy bien. Bueno, Federico, ahí te dejamos la palabra para que te hagas tu pregunta, si tengamos en cuenta que ya nos quedan más o menos 10 minutos y que hay después más preguntas para seguir, así que si abreviamos ahí en la pregunta. Sí, estaba tratando de escribir, pero creo que sí, entendí el tema, ya la pregunta era, entendí el tema de que los esclavos se lo justifican en el sentido de que ellos pensaban que estaban obligados a obedecer a sus amos. No sé, quizás si lo dijiste antes, decime que lo dijiste y lo miro. ¿Hay alguna parte donde se evidencie de que los cristianos de la época aconsejaban a los amos de no utilizar a sus esclavos
de objeto sexual o de hacer cosas que moralmente supuestamente no deberían hacer, o sea, de algún discurso, alguna evidencia que le diga a los amos no tienen que hacer esto, porque moralmente no es aceptable. Sí, Fede, entiendo la pregunta. A ver, en este periodo, un discurso así directo no lo hay. Sí está digamos, los reclamos que se le hacen a los propietarios y a los hombres libres de las comunidades de que, bueno, respeten a sus esposas, digamos, indirectamente de fomentar la vida conyugal, de que sepan utilizar su cuerpo. Todas estas expresiones las podemos comprender dentro de, bueno, las podemos leer con una clave sexual y en cuanto a lo que es la accesibilidad sexual que tienen los esclavos, ¿no? Como un cuerpo moralmente neutro, ¿no? Es decir, bueno, por más que no haya juicio en cuanto a lo que hagamos con nuestra propiedad, incluso nuestra propiedad humana, bueno, las prácticas digamos, propias del oikos cristiano están orientadas hacia la fidelidad, no la continencia, sino el hecho de estar, refrenar los impulsos. Lo mismo pasa con la cuestión de la violencia, que no lo dije explícitamente, me refería a la cuestión sexual, pero el tema del castigo físico también aparece. De decir, bueno, hasta dónde se puede disponer, ¿no? de la violencia doméstica. Esto también es un asunto muy finito y que requiere que analicemos los documentos de una forma muy particular. ¿Se le permite la violencia al amo? Sí, eso no tengo duda, porque es el responsable de sus subordinados, y eso implica el uso de la violencia. Es más, la primera carta de Pedro dice, ¿no? Le dice a los esclavos, si ustedes tenemos que no son creyentes, o son creyentes y les golpean, una cosa es si los golpean por errores que se mandaron, o sea, por algún error, algún fraude, eso no es sufrir por el evangelio, ¿no? Eso es un castigo justo por algo que hiciste mal. Otra cosa es, ¿no? Si sufren por ser creyentes, si los golpean, si no les permiten ir a la asamblea, etcétera, etcétera. O sea que las prerrogativas de violencia doméstica siguen vigentes, ¿no? Y calculo que también se aplicará a otros miembros del hogar, ¿no? Obviamente que en los códigos, ¿no? A ver, los códigos domésticos cristianos que tenemos en el Nuevo Testamento y en otros textos son, digamos, propuestas ideales, son modelos ideales, ¿no? Digamos, de equilibrio y de convivencia doméstica. Pero concretamente un discurso orientado a la prohibición del contacto sexual con los esclavos, no hay. No. Bueno, ahí Daniela, Germán, Nicolás siguen agradeciendo. Y hay dos preguntas que las sintetizo porque van por los mismos lados, que es en relación a la bibliografía, en donde pueden acceder tanto a tus tesis, a tus textos escritos, pero también cómo se podría acceder a una primera aproximación al tema. Bien, me olvidé acá lo comparto. Me acuerdo que lo habías prometido. Acá, sí, acá está. Me quedé con la última planilla. Buenísimo, buenísimo. Bueno, acá hay algunos autores que son más fáciles de conseguir. Nuestra página de los amigos rusos probablemente, creo que algunos los tiene, así que los pueden bajar con un solo clic. Odio, no me gusta fomentar la piratería, pero de verdad son libros extremadamente caros. Si no, yo los tengo todos, me pueden escribir. La mayoría son, digamos, estos han sido la última producción y son los que actualmente están liderando, digamos, el debate en torno a las figuras esclavas, este debate de, bueno, cuánta realidad hay en los textos, cuánta ficción, ¿no?, apologética. Sobre esto recomiendo principalmente dos. Bueno, acá está el texto de Catherine Hetzler, que les recomendaba, Jewish Slavery in Antiquity, que es de Oxford. Pero les recomiendo el texto de Glancy, Slavery in Early Christianity, y el de Harrill, el del 2006, Slaves in the New Testament, donde él enfoca su propuesta de, digamos, de ideales literarios, morales, a través de los textos. No hacen un estudio
sistematizado, digamos, y ordenado cronológicamente como por ahí el que yo traté de enfocar y que hice yo en mi tesis doctoral. La tesis mía la pueden bajar del repositorio de la Facultad de Humanidades, se puede leer tranquilamente. Por lo que vi la última vez, digamos, nunca la había bajado, la bajé hace un tiempo por otra cuestión y me parece que algo pasa con las citas en griego, algo pasó con el documento, pero bueno, lo central se puede leer, la pueden encontrar ahí. Creo que en academia también la tengo, me parece. Después hay otros textos que están más, digamos, sectoralizados. El libro de Cobb, que salió el año pasado, que lo pueden bajar, ese sí está en Libgen, se llama Slavery, Gender, Truth and Power in Luke Acts. Enfoca a las 3 esclavas de Hechos de los Apóstoles. Es un texto que está analizado a partir de la teoría de Bakhtin, respecto de la reversión y de la focalización. Es muy, muy interesante y muy bueno. Yo hice la reseña, ahora tiene que salir en breve en Rey Desnudo, a fin de este año. Ese enfoca mucho las imágenes femeninas. Respecto del concepto de esclavitud como salvación, el libro de Dale Martin, de 1990, Slavery as Salvation, todo lo que es la cuestión metafórica de la esclavitud, que también lo van a encontrar asociado con el libro de Hester. Y después sobre esclavos que logran la libertad, sobre libertos, el libro de Harrell, que es un monumento, The Manumission of Slaves in Early Christianity, también. Ese es más difícil de conseguir, yo lo tuve que comprar, así que quien quiera alguno de estos y no lo pueda bajar, pídanlos, son de verdad son, autores que actualmente están en debate. Hay bibliografía un poco más antigua y hay artículos también sobre cuestiones más específicas, sobre Perpetua, sobre Felicidad hay mucho escrito, sobre Blandina lo mismo, las figuras femeninas martiriales con sus cuerpos desmembrados y sus roles unificadores en la comunidad tienen muchos textos. En la tesis mía van a encontrar todo, digamos, actualizado hasta el 2012, que fue el año en que la entregué, pero bueno, cualquier otro tema más específico me pueden escribir, preguntar, no hay ningún problema. Buenísimo. Bueno, ahí le conté a Miguel por privado cuál era la página de los rusos, por las dudas, pero bueno, el que no sabe, después lo mandamos por privado, no hay ningún problema, porque bueno, sí, es piratería. Y Leonardo hace una pregunta en relación a cómo se relaciona el fenómeno de la esclavitud en el cristianismo antiguo con el reconocimiento de posesión de bienes que se les dio a las iglesias bajo algunos emperadores anteriores a Diocleciano. Te mando saludos desde México, gracias Leonardo. Qué lindo este encuentro latinoamericano. La propiedad de las iglesias antes de Diocleciano, digamos, tenemos por un lado cementerios principalmente, algunos de ellos son algunas de las catacumbas romanas, actualmente las catacumbas de Calixto, hay algunos también cementerios en el norte de África, en Cartago, algunos espacios públicos al estilo de espacios de reunión, o ya directamente ambientados, ¿no? Preparados, ya no hay vida familiar en ese espacio, es un espacio de reunión comunitaria en algunas ciudades. No sé nada en concreto en relación a los esclavos, de que en este régimen de propiedad se les reconozca esclavos pertenecientes a iglesias, ¿sí? Las figuras episcopales tienen sus esclavos domésticos, que en muchos casos pueden llegar a tener algún rango inclusive ministerial, ¿no? En esta jerarquía que se va hiperespecializando en algunos casos. Se me viene a la mente concretamente en algunas epístolas apócrifas, que son las epístolas sobre la virginidad, donde, bueno, aparece justamente toda una serie de consejos destinados a tanto predicadores como clérigos, ¿no? Por llamarlos clérigos de alguna manera, ¿no? Presbíteros, evitar el contacto con mujeres de estatus servil, no tenerlas al servicio, porque, bueno, todo por un tema de decoro comunitario y de buenas costumbres y de buenas maneras, ¿no? No pueden habitar en una casa donde haya una mujer joven, menos si es esclava. No sé de ningún caso concreto, ¿no? En que la iglesia en sí reclame como propiedad, que sí lo hay después,
de Constantino y demás, ¿no? Esclavos de determinada iglesia, antes del 250. De hecho, en general, en las persecuciones, la de Decio y la de Valeriano, los esclavos, como no son ciudadanos, a lo sumo correrán la suerte de la expropiación con el resto de algunas propiedades de las personas que se fugan en la persecución, u obispos, ¿sí? Pero en tanto propiedades personales, no de propiedades comunitarias, no de un esclavo, como por ahí después sí vamos a encontrar en el siglo IV, esclavos de la iglesia, concretamente. Bueno, entonces sí, ya no hay más preguntas, más que agradecidos, Mariano, por tu presentación, lo que hemos aprendido, la claridad en la exposición, en cómo han sido presentados estos documentos. Pensaba y decía, bueno, esto es lo que hacemos los historiadores, es el ejemplo de lo que hacemos los historiadores pensar a través de las fuentes, y me parecía como un ejercicio tan bueno y tan bien transmitido. No quería dejar de decirlo. Bueno, más que agradecidos, estamos todos muy contentos. Le voy a pasar entonces la palabra a Rodrigo, así nos cuenta qué nos viene en un noveno encuentro. Geleo sigue el mundo romano y el mundo clásico, bien. Ahí viene la propuesta, pero bueno, muchísimas gracias a todos por acompañar a Geleo en este encuentro. Rodrigo, te paso la palabra. Bueno, gracias Leila y gracias Mariano por la charla. Sí, seguimos con el mundo clásico. Antes de que, bueno, se vayan todos y todas, a mí la conexión me anda muy mal, pero que se nos pasó comentar que, bueno, que Leila y Mariano dirigen, Leila como directora y Mariano como codirector, un proyecto, bueno, en el que yo participo de manera externa, pero participo, que se llama La materialidad de la escritura, los textos para la construcción de la memoria del Mediterráneo antiguo, y tiene que ver con muchas de las discusiones que está radicado en la Universidad Nacional de La Plata, pero tiene que ver con muchas de las discusiones que se dan en Geleo también. Así que, bueno, era un dato para comentar antes de que terminara la charla, así que más que agradecido, yo en lo particular y bueno, todos los integrantes y todas las integrantes de Geleo. Para el próximo encuentro, seguimos con el mundo clásico. Te hago el misterio, la música del misterio. El misterio no, pero esta vez va a salir más rápido. Seguimos con el mundo clásico, pero nos vamos un poco más para atrás, un par de siglos más para atrás, que es con Alejandro Magno, de la mano de Agustín Sade. Bueno, que va a estar una serie de discusiones sobre el mundo helénico, el helenismo, así que bueno, ya les pasaremos el link para que se puedan inscribir. Así que... Un gran especialista, Agustín, y un amigo. Sí, así que bueno, más que contento. Seguimos con la línea del mundo clásico, nos vamos un poco para atrás, pero bueno, ya vamos a ir compartiendo para que se puedan sumar. Bueno, así que nada, bueno, muchas gracias. Así que nuevamente muchas gracias Mariano y gracias a todas y todos los que estuvieron. Gracias. Nos vemos entonces dentro de 2 sábados. Abrazo a todos. Chao a todos. Chao. Adiós. Chau, gracias. Chao, Mariano, gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias.